Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático de las profecías de Daniel. Hoy estamos introduciéndonos a una nueva sección del libro. Como ustedes me han venido acompañando en otros videos y los que están empezando, yo les recomiendo que vean los primeros 6 capítulos antes de ver este capítulo 7, que sé que es emocionante, hay mucho deseo de conocer todos los detalles, pero yo les recomiendo, de verdad, de corazón, delante del Señor, les recomiendo vean desde el capítulo número 1, porque todos esos capítulos históricos nos ayudan a entender las profecías. Daniel, cuando escribió el libro, lo escribió de esa manera con un propósito en específico y, como hemos hecho en los estudios anteriores, aquí está el bosquejo. Los capítulos del 1 al 6, la sección histórica, y los capítulos del 7 al 12, la sección profética. Otro detalle importante que quiero comentarles es acerca de la importancia de tener principios de interpretación profética, porque si no, pues podemos cometer algunos errores de interpretación y podemos tergiversar el mensaje y no podemos entonces captar lo que Dios quiere para nosotros. El primer principio está claro: la Biblia es su propio intérprete. Por eso es importante llevar la secuencia de todos los capítulos desde el principio, desde Génesis. Yo soy, y ahora lo ratifico más, yo soy de los que cree que si Dios permitió que la Biblia tuviera ese orden que tiene el día de hoy, es porque en ese orden debemos estudiarla. Yo sé que el deseo es conocer la profecía de Apocalipsis, de Daniel, entender las cartas de Pablo, pero para poder llegar allí necesitamos pasar por el Génesis y llevar todo el recorrido que hemos venido realizando durante todo este tiempo, porque la misma Biblia se va a interpretar a sí misma. Un segundo principio clave es que una verdad posterior, una nueva verdad, una nueva luz, un nuevo mensaje, nunca, escúchelo bien, mi hermano, nunca va a contradecir una verdad anterior. Nunca una nueva luz, un mensaje, una carta de Pablo, un mensaje del mismo Señor Jesús va a contradecir lo que Él mismo permitió que se revelara en el pasado. Lo tercero es que los mensajes proféticos se van a repetir. Esto es importantísimo. Los mensajes proféticos Dios los va a ir repitiendo a una escala mayor. ¿Qué quiere decir una escala mayor? Que Dios va a dar nuevos detalles. Como ya sabemos que la Biblia es su propio intérprete, como ya sabemos que una nueva luz no va a contradecir lo anterior, cuando Dios revela su voluntad, lo que nos ayuda es a ampliar lo que Él ya había dicho antes. En cuarto lugar está que todos los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia terminan en el Apocalipsis. Lo que quiere decir que para entender correctamente el libro de Apocalipsis, necesitamos leernos todos los libros anteriores. Necesitamos tomar nota de algunas cosas en específico que Juan en el Apocalipsis las utilizará para expresar las revelaciones del Señor. Es imposible, hermanos. Estoy siendo muy enfático en estos principios porque no tener estos principios puede ser catastrófico al momento de estudiar la profecía. Estoy siendo enfático porque sé que hay muchas personas que han interpretado visiones proféticas, que han utilizado algunos mensajes de la profecía para enseñar algunas cosas, omitiendo estos principios y por lo tanto están creando un concepto errado de la voluntad del Señor. Para entender el Apocalipsis nos toca leernos todos los libros de la Biblia. No podemos comenzar con Apocalipsis. No podemos comenzar una serie por el último capítulo de la última temporada. Necesitamos comenzar desde el principio. Y otra más, y es que el centro de todo mensaje profético es y siempre será
el Mesías. Nosotros como cristianos creemos, estamos seguros, estamos convencidos de que el Mesías es Cristo Jesús. Otro detalle más es la estructura de Daniel. Claro, ahí las letras están un poco pequeñas, pero esa es la estructura organizada como está el capítulo 7. Y está dividido en dos partes. Del 1 al 14 hay una exposición de la visión en detalle. Hay 4 grandes bestias diferentes unas de la otra. Aparecen un cuerno pequeño, pero en el centro de este esquema hay una obra de juicio. Después aparece el Hijo del Hombre, que evidentemente es el Mesías, y su reino se mantiene por toda la eternidad, muy parecido a lo que ya estudiamos en el capítulo 2. Después, a partir del versículo 15, Daniel le pregunta a alguien que estaba allí dentro de la visión que le explicara lo que él estaba viendo, porque había cosas que él no entendía. Entonces, todos estos versículos del 15 hasta el 28 son la explicación en 3 partes. Comenzamos con una fecha. En el primer año de Belsasar. Esta fecha es importante, hermanos, porque recuerden que en la sección histórica, en el capítulo número 5, Belsasar fue muerto aquella noche en que una mano apareció y escribió en la pared después de una fiesta donde a Belsasar se le fue de verdad de control todo lo que estaba haciendo. Lo hizo con intención, pero lo hizo burlándose de Dios, y Dios lo condenó, y los medos y los persas conquistaron en el año 539 la ciudad de Babilonia. Ya vimos también el foso de los leones, donde Darío emite un decreto y Daniel injustamente es lanzado al foso de los leones, pero Dios los protege. ¿Por qué se menciona Belsasar otra vez? Porque la Biblia, y en este caso el libro de Daniel, no está escrito en orden cronológico. Hay una cronología en la sección histórica y hay otra cronología en la sección profética. Entonces, el capítulo 7 se escribió mucho antes del capítulo 5 y del capítulo 6. La Biblia está organizada de forma temática. Fíjense que esto es clave. Clave saber que la Biblia está escrita en orden temático y no en orden cronológico. En este primer año de Belsasar, es decir, antes del año 539, sabiendo que Belsasar no era el rey en realidad de Babilonia, sino el segundo al mando, era como un rey corregente. Estaba junto con su padre, pero su padre se había ido para otro lado y llegaron los medos y los persas y conquistaron la ciudad. En ese año del reinado de Belsasar tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, mientras estaba durmiendo, y luego escribió el sueño y el relato de lo principal del asunto. O sea, Daniel no se fue por las ramas, se fue de inmediatamente al tema principal. Versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos, esta expresión los 4 vientos es importante porque aquí habla de los 4 puntos cardinales. Desde los 4 vientos, desde los 4 rincones de la tierra, y esto nos va a ayudar también para el capítulo número 8, así que subraye esta expresión, los 4 vientos. He aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, viento y mar, olas que se levantan a raíz de los vientos, hay un mar embravecido. ¿Y qué representan las aguas del mar? Ya lo hemos dicho en otra oportunidad. El agua del mar, según lo que dice el libro de Apocalipsis, representa muchedumbres de gente. Entonces aquí hay una conmoción mundial porque se habla de los 4 vientos alrededor de la tierra que golpean el mar. Entonces hay una conmoción mundial a lo largo de la historia porque estamos utilizando el método historicista. Y 4 bestias grandes, 4 animales diferentes la una de la otra, de estas bestias, subían del mar. La primera era como un león, totalmente contrario a lo que la naturaleza nos permite ver, porque dice que era un león que tenía alas de águila. ¿Tú has visto un león con alas alguna vez? No, ¿verdad? Quiere decir que este animal es contra natura. Este animal es un híbrido. Esto es una mezcla inadecuada, un león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, es decir, sobre sus patas traseras. Se paró erguido. Sobre los pies, ya no se le llama patas, sino pies a manera de hombre,
y le fue dado corazón de hombre, es decir, pasó por un proceso de transformación. Se le quitó lo que era contrario a su naturaleza y fue transformado al punto de convertirse en un hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, no voy a ir a adelantar todavía porque recuerden que el primer principio de interpretación profética es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, pero vamos a ir analizando o guardando esta información en nuestra mente para que sea la misma Biblia que nos diga qué representa ese león y por qué le pasó eso. Dice el versículo número 5, he aquí otra segunda bestia semejante. Fíjate que no es un oso, pero dice es semejante a un oso, la cual, la bestia, se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Veamos ahora los paralelismos entre una bestia y otra. A la primera bestia, que parece león pero tiene alas, se le arranca esas alas de águila para que sea un león de verdad, pero se transforma en ser humano. Se le arrancan, se le quita. Y en este caso al oso se le dice, mira, anda a comer carne, y ya tiene 3 costillas en la boca, hablando de su voracidad. Que no es un oso cariñoso, esto es un oso agresivo que está devorando lo que se le atraviesa. Versículo número 6, después de esto miré y aquí otra semejante, nuevamente se dice no es, parece pero no es, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, esta sí es peor todavía, 4 cabezas, es tetracéfala. ¿Has visto tú un leopardo con 4 cabezas? Por supuesto que esto es una simbología, pero el Señor nos está queriendo decir algo. Que según esta visión el mundo está mal. El mundo tiene una perspectiva, una visión errada de lo que realmente es correcto. Y este leopardo tiene 4 cabezas y tiene alas y le fue dado. Al oso se le dijo come carne y a esta bestia le fue dado. ¿Quién le dio el dominio? Según lo que dice el versículo 6, pues Dios permitió que tuviera dominio. Si llegamos a esta conclusión, Dios permitió que al león se le arrancaran las alas. Dios permitió que el oso devorara carne. Y Dios permitió que esta bestia tuviera un dominio. Versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa. Si estas son espantosas, si estas son inimaginables e inconcebibles por la naturaleza, que Daniel diga que esta era más espantosa y terrible es porque no hay manera de describir este animal. No sé, la gente lo pinta de diferentes formas, porque como no sabemos cómo es, Daniel simplemente dice, mira, es espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Yo creo, hermanos, que aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque Dios es como que si nos estuviera diciendo, el mundo está distorsionado. El mundo está conmocionado, los vientos chocan contra el mar. Y del mar, del mundo, de la sociedad, salen 4 animales contra natura. 4 animales a los cuales Dios permite que hagan ciertas cosas. Pero Dios no está en acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo. El mundo tiene una perspectiva errada de lo que es correcto. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esto necesita ponérsele un fin. Versículo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos de la cuarta bestia, he aquí otro cuerno que, según se describe, era pequeño, salía de entre ellos, es decir, de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, salió otro cuerno más que al principio era pequeño, porque más adelante se describe como que creció por encima de los demás. Surgió pequeño. El cuerno, dentro de la simbología bíblica, representa poder. Pero este cuerno, este poder, que salía de entre los otros cuernos de la cuarta bestia, hizo que 3 de esos primeros 10 cuernos fueran arrancados.
Y aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre. ¿Te das cuenta que esto no es normal? Tenía ojos de hombre y tenía boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué cosas hablaba? Mira, eran tantas las groserías que decía este cuerno pequeño en la boca, que nunca debió haberla tenido, que Daniel prefirió decir hablaba grandes cosas. En realidad lo que decía era vulgaridades. Vulgaridades, pero no esas vulgaridades que nosotros escuchamos en la calle que se utilizan para ofender a las personas. Eran vulgaridades para ofender a Dios. Estuve mirando, dice el versículo 9, hasta que fueron puestos tronos. Fíjate que se menciona a las 4 bestias, se menciona al cuerno pequeño que habla grandes cosas contra Dios, e inmediatamente la escena cambia, como Dios poniéndole un freno, como no soportando las palabras del cuerno pequeño. Dice Daniel que él estaba mirando, estaba sorprendido por lo que estaba viendo, hasta que fueron puestos tronos, en plural, tronos, y se sentó el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Evidentemente el Padre Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, hablando de su pureza, el pelo de su cabeza como lana limpia, hablando de su santidad. Su trono era llama de fuego, como lo vimos en capítulos del libro de Isaías, que Dios es fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, que nos hace recordar la visión del capítulo 1 de Ezequiel y la visión del capítulo 6 de Isaías. O sea que Isaías 6, Ezequiel 1 y Daniel capítulo 7 presentan prácticamente la misma visión, solo que aquí, como ya les mencioné en los principios de interpretación profética, el Señor va a presentar el mismo mensaje desde una escala mayor. Ya no se habla de un trono, sino de tronos. Está el trono del Padre y alrededor de él hay tronos, y en el Apocalipsis esa misma escena se vuelve a repetir. Como los testigos que van a presenciar la obra del juicio de Dios por las aberraciones que están sucediendo en la tierra. Porque esos animales son una aberración. Y esos animales representan poderes humanos que están tergiversando todo lo que Dios ha creado. Todo. Es cuestión de nosotros echarle una mirada al mundo. Si hoy sería espantoso, y yo lo comentaba con mi familia hoy, estábamos haciendo el culto familiar. Yo les comentaba, si es espantoso nosotros ver que alguien experimente con los animales y quiera ponerle alas a un perro y se viera como un crimen, imagínate cuán espantoso es a los ojos de Dios que nosotros estemos transformando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El uso de tatuajes, el uso de joyas en nuestro cuerpo, haciendo orificios en nuestro cuerpo y cuantas otras cosas más para transformar nuestro cuerpo en contra de la naturaleza. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. Cambiando todo lo que Dios creó. El Génesis nos dice que Dios creó las cosas buenas en gran manera, pero el ser humano lo ha cambiado todo. Pero este capítulo tiene mucha más profundidad. Así que vamos a seguir leyendo. Dice el versículo número 10 que un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servía. Estos son los testigos de todo el universo. Y millones de millones asistían delante de él. Se le describe como el juez que se sienta. O sea que el centro del mensaje no son las 4 bestias. Como tampoco es la estatua del capítulo 2 el centro del mensaje. Porque lo que predomina en el capítulo 2 es la roca que se convierte en una gran montaña que representa al Mesías como el soberano del universo. Ahora se describe al juez. Dios se presenta como un juez, pero un juez justo que va a aplicar la justicia y que le va a poner fin a toda esta desgracia que se está viviendo en el mundo entero. El juez se sentó. Y aquí hay un elemento nuevo porque dice, los libros fueron abiertos, porque hay una obra, hay un registro de todo lo que se ha hecho aquí en la tierra desde el principio de la historia. Los libros en plural quiere decir que hay un registro de todo, absolutamente todo y de cada uno de nosotros. Es como un juicio investigador. Dios va a aplicar una sentencia de juicio, pero necesita tener las evidencias, no porque Dios las necesite Él como Dios, porque Dios tiene el conocimiento de todo, sino porque alrededor
del trono hay millones de millones y millares de millares que son testigos de todo lo que el hombre ha hecho. Pero recordemos que en el conflicto entre el bien y el mal, Satanás se ha encargado de proyectar en la humanidad y en el universo un concepto errado de Dios. Dios va a mostrar todo lo que Él ha hecho en favor del hombre y todo lo que el hombre ha hecho para contradecir a Dios. El juez se sienta, se abren los libros para revisar los libros, para ver todo lo que ha sucedido y aplicar la sentencia, y dice Daniel en el versículo 11, yo estaba mirando a causa del sonido de las grandes palabras, o sea que mientras la obra de juicio está por iniciar, el cuerno pequeño sigue diciendo sandeces. Yo estaba mirando a causa del sonido, porque Daniel se concentra en el trono, pero el cuerno pequeño está diciendo barbaridades. Miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. O sea, se le aplicó un juicio a esta cuarta bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Si se murió la bestia, lo lógico es que se muera también el cuerno. Pero dice solamente se murió la bestia. Yo creo que el cuerno, de alguna u otra manera, si tenía ojos y boca para hablar, el cuerno se despegó de la cuarta bestia, porque en el capítulo 8 vamos a ver otra vez a ese cuerno. Quizás en un escenario diferente, en el mismo contexto histórico, pero haciendo su obra de blasfemar el nombre de Dios. Dice el versículo número 12, habían también quitado a las otras bestias, se le había quitado su dominio, al león, al oso y al leopardo, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo, es decir, no fue un golpe inmediato, se les permitió al león, al oso, al leopardo y a la cuarta bestia ejercer su dominio, o sea, Dios les dio tiempo para que ellos desarrollaran su carácter y pudiera tener el Señor todas las evidencias completas de las oportunidades que les dio a cada una de estas cuatro bestias, que representan a alguien y algo. Y el Señor, cuando aplica la sentencia, entonces no queda duda de que Dios fue justo. Miraba yo, dice el versículo número 13, en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía, nótese que ya el juez se ha sentado en juicio. Se abren los libros, se le aplica el juicio a la cuarta bestia y ahora aparece aquí que viene en las nubes del cielo como un hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre? Pues el Mesías, Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días ante el Padre y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a el Hijo, al Mesías, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen a él. Su dominio es dominio eterno, igual que la roca del capítulo 2, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Y aquí termina esta primera parte. Entonces, el mensaje es claro, aparecen cuatro bestias, aparece un cuerno pequeño, el cuerno pequeño habla insultos contra Dios, Dios le aplica un juicio, Dios está sentado en el trono con una cantidad de testigos alrededor y aparece el Hijo del Hombre después de la muerte de la cuarta bestia. Pero el cuerno pequeño todavía parece que no se le ha quitado la vida por completo. Versículo número 15, aquí comienza la segunda sección de este capítulo. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de todas estas cosas. Ya tenemos la historia, ya sabemos el contenido de la visión, ya sabemos qué es lo principal, la aplicación del juicio para ponerle fin a las aberraciones. Aparece el Hijo del Hombre que de algún lugar estaba, en algún lugar estaba y ahora aparece. Versículo 15, se me turbó el espíritu, no es para menos. Daniel dice, se me turbó el espíritu en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel tenía una percepción de lo que eso significaba, pero él necesitaba estar seguro de lo que significaba. Así que dice él, me acerqué a uno de los que me asistían, es decir, había millares de ángeles y de seres de otros mundos, no sé, ahí en esa reunión dentro de la visión, y Daniel dentro de la visión se acerca a uno y le pregunta la verdad acerca de todo esto, explícame qué significa todo esto. Y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces aquí se va a presentar la interpretación. Estas cuatro grandes bestias, según lo que dice el versículo 17, son cuatro grandes reyes, son cuatro reyes.
Reyes. Cuando hablamos de reyes, hablamos de personas. Pero los versículos más adelante van a entender de que en realidad no son reyes, sino reinos, representados por supuesto por sus reyes. Entonces, estas 4 grandes bestias son reyes o reinos que se levantarán en la tierra. ¿A qué nos recuerda esto? Pero vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Porque creo que con lo que ya estudiamos antes ya podemos sacar una deducción. Versículo 18. Después recibirán el reino, después de estos 4 poderes, después de estos 4 reyes o reinos representados por estos 4 animales, después de esto recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Pues los redimidos, los seres humanos que hemos aceptado por fe la justicia de Cristo. Porque a la final Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a vindicar el carácter del Padre, pagando el precio del pecado. Entonces, al final de la historia de estas 4 bestias, se le dará este reino a los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, dice Daniel en el versículo 19, tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Ok, yo más o menos creo, me estoy poniendo en la piel de Daniel, yo más o menos creo que representa el león, el oso y el leopardo. Pero dime quién es la 4ª bestia. Tuve el deseo de saber cuál era la 4ª bestia, o la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3 cuernos. Este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía, ahora ya no es pequeño, según lo que dice el versículo 20, parecía más grande que sus compañeros. Tumbó a 3 y empezó a crecer, mucho más con su boca y con sus ojos, viendo y hablando cuanta cosa se le ocurre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra. ¿Te das cuenta? Es que como el cuerno tiene una independencia sobre la bestia. El cuerno domina a la bestia, el cuerno se separa también de la bestia, al punto en que el cuerno hace guerra. Para que haga guerra es porque tiene una influencia política. ¿Cómo puede hacer guerra? Porque tiene una influencia social, desde el punto político y también desde el punto religioso. Porque no hace guerra contra otras naciones, hace guerra contra los santos del Señor. Al punto en que lograba incluso a los santos del Señor vencerlos, maltratarlos, pisotearlos, matarlos, hasta que el Señor le puso fin, porque dice aquí, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Entonces, los que pasaron por la persecución del cuerno pequeño, nótese la palabra que estoy utilizando, los que pasaron por la persecución, este periodo de tribulación, se encargarán de juzgar al cuerno pequeño. Porque el juicio, según lo que dice el versículo, el juicio se le dio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. Hay una ampliación del mensaje. A los santos se les da la victoria y el juicio para que juzguen al cuerno pequeño. Y dijo, versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. 4º reino en la tierra. Entonces, que las primeras 3 bestias eran 3 reinos diferentes. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ilustrarlo un poco mejor. Ahí están las 4 bestias, ¿ok? El dibujante trató de hacer lo mejor posible. El león con alas, el oso con sus 3 costillas en la boca y levantado más de un lado que de otro, el leopardo tetracéfalo y la bestia indescriptible con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño que se extendió por encima de los demás. Con lo que hemos visto hasta el momento, si el ángel o el personaje con el cual Daniel está hablando le dice, la 4ª bestia indescriptible es un 4º reino, haciéndonos entender que las primeras 3 bestias eran reinos, entonces la única manera de entenderlo es con la información anterior. Miren ustedes la imagen. En el capítulo número 2
A Nabucodonosor en la estatua se le dice: tú eres la cabeza de oro, tu reino es la cabeza de oro. Después de ti vendrán otros reinos, y se menciona la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro. En realidad hay 4 metales. Hay 4 metales en el capítulo 2 y hay 4 bestias en el capítulo 3. En el caso de la cuarta bestia se dice que tiene dientes de hierro. La historia nos dice que si la cabeza de oro era Babilonia, los pechos de plata evidentemente son los medos y los persas, que ya lo estudiamos en el capítulo 5 y 6. Y también el libro de Esdras, Nehemías y Esther nos dan a entender que quienes gobernaban en ese periodo histórico eran los medos y los persas. La historia también nos dice que después de los persas vinieron los griegos, y después de los griegos los romanos. Así que el león con alas representa a Babilonia. El oso representa a los medos y los persas, el leopardo representa a los griegos, y la bestia indescriptible evidentemente representa a los romanos. Es el mismo mensaje del capítulo 2 en el capítulo 7 con elementos diferentes, solo que el centro del mensaje del capítulo 2 es la roca, el gobierno universal de Dios. Y en el capítulo 7 el centro del mensaje es el trono, el juicio que el Señor aplica con justicia contra los pecados que hay en el mundo. Ahora, ¿qué representan las alas del león? Bueno, que el león era ágil, era fuerte, pero pasó por un proceso de transformación al punto de convertirse en hombre, como Nabucodonosor dejó de ser ese arrogante para convertirse en un siervo de Dios. El oso, que representa a los persas y a los medos, esas 3 costillas que tiene en la boca, según la historia, es la conquista tanto de Babilonia como de Egipto y de Lidia. El leopardo de 4 cabezas, que representa a los griegos. Cuando Alejandro Magno muere, 4 generales asumen el gobierno de Grecia, del imperio griego. Que por cierto, los griegos influenciaron mucho en la educación mundial, la filosofía griega y la mitología y muchas otras cosas. Y junto con los romanos se encargaron de dejar muchas enseñanzas que han influido en la cultura mundial. Pero al igual que los imperios anteriores, Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Después, según lo que dice el relato del capítulo 7, surgen 10 cuernos y un cuerno pequeño surge de ellos. ¿Qué representa estos 10 cuernos y el cuerno pequeño? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos siga dando información. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿cuál reino? Roma. Ya sabemos que la cuarta bestia es Roma. De aquel reino se levantarán 10 reyes. Cuando el imperio romano cayó, el imperio se fragmentó. Primero se dividió en imperio romano de Occidente, imperio romano de Oriente. Uno con sede en Roma, otro con sede en Constantinopla. Y después que esto cayó, es cuestión de revisar un poquito la historia, que es muy amplia, mucha información. Que por cierto, si te gustaría conocer un poco más de historia, desde el punto de vista del cristianismo, te recomiendo este libro. Se llama El conflicto de los siglos. Aquí aparece la historia del pueblo de Dios después de la ascensión de Cristo y todos estos acontecimientos donde estaba involucrado, por supuesto, el Imperio Romano, y después de la caída del Imperio Romano, ¿quién toma el poder? Pues lo que alguna vez llegó a ser un imperio, después se convirtieron en naciones separadas. Es demasiada historia, hermano. Decirles que hubo un imperio romano germánico que se le llamaba el Sacro Imperio, decirles que el obispo de Roma asumió un poder político después de la muerte del último emperador de Occidente, hablarles de la caída de Constantinopla por parte de los otomanos y de las tribus bárbaras, es hablarle de mucha historia que está aquí comprimido en este mensaje de Daniel capítulo 7. El versículo 24 entonces dice: se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 serán derribados a causa de este cuerno pequeño. Hay quienes piensan que estos 10 cuernos representan a esas 10 tribus bárbaras que ustedes están viendo en pantalla: francos, burgundios, alamanes, vándalos, suevos, visigodos, sajones, ostrogodos, lombardos y érulos. Podemos más o menos identificar dónde se encontraban cada uno. Allí está el mapa. También habían otras tribus bárbaras, fueron desapareciendo con el paso del tiempo porque había luchas
Entre ellos también hubo conquistas por parte de los otomanos, el Islam, que también empezó a conquistar muchos territorios. Es decir, hay mucha historia de conquista, de guerra, pero hay un factor común en todo el periodo histórico después de la caída del Imperio Romano, y es la influencia de la iglesia cristiana dentro del imperio. Eso no es un dato menor. La influencia de la iglesia cristiana, que en algún momento llegó a ser una iglesia perseguida para convertirse en la iglesia del imperio y después convertirse en la iglesia perseguidora. Eso es una parte de la historia que tampoco podemos negar en el oscuro tiempo de la Edad Media. Dice el versículo 25 que el cuerno pequeño, que muestra su agresividad contra Dios y su agresividad contra los santos, porque primero habla contra Dios y después persigue a los santos. ¿Será que hay una época de persecución cuando el Imperio Romano cayó y la Iglesia asume un poder político con el obispo de Roma? ¿Será que la Santa Inquisición tiene un papel predominante dentro del cumplimiento de esta profecía? Vamos a leer, versículo 25. El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cómo puede la Iglesia cristiana hablar en contra de Dios? Pues a través de sus enseñanzas. Porque la iglesia cristiana se romanizó. Cuando Constantino se hizo cristiano, o aparentó ser cristiano, ya la iglesia deja de ser perseguida para convertirse en la iglesia del imperio. Y empieza a congraciarse con los emperadores sucesores. ¿Dónde crees tú que nació la adoración a las imágenes? Pues por la influencia de Roma. ¿Dónde crees tú que salió el cambio del sábado al domingo? Por el imperio de Roma, que empezó a dominar sobre la iglesia. ¿Dónde crees tú que salió la idea de que los sacerdotes no se deben casar cuando el matrimonio es una institución divina? ¿Dónde crees tú en la época donde hay más conceptos errados de la naturaleza de Dios y de la misma deidad? Pues en el periodo de la Edad Media, cuando la iglesia romana toma un poder político. ¿Y quién era la cabeza de la iglesia visible en ese entonces? El obispo de Roma, que llegó a llamarse con el tiempo el Papa. Esa es una historia que no se puede negar. Entonces, el cuerno pequeño, hermanos, si llevamos la secuencia histórica, representa al papado. La Edad Media, la Edad Oscura, fue una edad bastante extensa en tiempo. Según lo que dice el relato, a los santos del Altísimo quebrantará. Llevarle la contraria al Papa en esa época era ser condenado a muerte. Los valdenses fueron despeñados por las montañas porque querían predicar la palabra de Dios. Los reformadores fueron quemados en las hogueras porque les enseñaban la Biblia a las personas en su idioma. Porque empezaron a señalar las ostentaciones y las aberraciones que los obispos y prelados hacían en nombre de la fe. El pago de indulgencias y la invención de cuanta creencia todavía existe, pero que ya la gente las aceptó como si fueran verdad. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Y esto es mucho más relevante todavía, hermanos. Pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo puede cambiar los tiempos y la ley? Si estamos diciendo que el cuerno pequeño está representando el poder papal a lo largo de la historia de la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el año 476, las tribus bárbaras empiezan a dominar. Uno de los bárbaros, llamado Clodoveo, que era un rey franco, en el año 508 se convierte en el defensor del papado, matando a cuantos se atravesaba con tal de defender la fe católica. En el año 538, el Papa se adjudica el poder de la iglesia y el poder de todo el imperio occidental. Y después de eso, hermanos, con toda una historia de persecuciones como la masacre de San Bartolomé, en el año 1582, el obispo de Roma, el Papa Gregorio XIII, propone un cambio de calendario. El calendario que tú y yo tenemos en este momento se llama calendario gregoriano. ¿Por qué? Por el Papa. De hecho, desaparece unos días para poder cuadrar el calendario a lo que él necesitaba cuadrar. Deja el año de tener 360 días para tener 365.
Deja el sábado de ser el séptimo día de la semana para convertirse en el domingo. Deja de terminar el día cuando se oculta el sol para ahora terminar a la medianoche. ¡A la medianoche! ¿Qué dice el versículo? Pensará cambiar los tiempos y pensará cambiar la ley. ¿Será que hay un mandamiento dentro de la ley de Dios que tenga relación con el tiempo? Vamos a pensar un poquito, vamos a reflexionar. ¿Habrá un mandamiento dentro de la ley de Dios que tenga relación con el tiempo? Ahí están los 10 mandamientos. El primero dice, no tengas dioses ajenos. El segundo dice, no hagas imágenes. El tercero dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios. Y el cuarto dice, acuérdate de qué cosa, del día de reposo para santificarlo. ¿Tiene en la ley un elemento de tiempo? Por supuesto que sí. ¿Están las iglesias protestantes el día de hoy diciendo que esto ya no es necesario? Sí. En otras palabras, están siendo instrumentos del cuerno pequeño. Están siendo instrumentos del mismo Satanás. Lo que una vez utilizó a través del papado, hoy lo está haciendo a través de las iglesias protestantes. Pero el versículo nos llena de esperanza porque dice, pensará, no lo logrará, lo intentará. Quizás lo logrará en los corazones de algunos. Pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados, ¿quiénes? Quienes les obedezcan y también quienes sean perseguidos. Serán entregados en sus manos los santos para ser quebrantados durante un tiempo, tiempos en plural y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto, hermano? Resulta que la profecía de tiempo que nos presenta el poder del cuerno pequeño se repite 2 veces en el libro de Daniel, en el capítulo 7:25 y en el capítulo 12:7. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, el cuerno pequeño va a hacer todas estas aberraciones de querer cambiar la ley, de hablar palabras contra Dios para quebrantar a los santos y perseguirlos. Pero también dice el capítulo número 12, verso 7, que esa situación llegará a su final. Un tiempo es en la profecía un día. Tiempos en plural está hablando de 2 días. Y la mitad de un tiempo está hablando de mediodía. Entonces tenemos aquí una profecía de 3 días y medio. Pero como dentro de la profecía un día simbólico representa un año literal, en realidad estamos hablando de 3 años y medio. 3 años y medio. A ver, ¿cuánto duró el ministerio de Cristo en la tierra? 3 años y medio. O sea que el cuerno pequeño asume un poder o usurpa un poder para burlarse de Dios. 3 años y medio son 42 meses. 42 meses, porque saque la cuenta. 12 más 12, 24, más 12, 36 y 6, 42. Son 42 meses. Con el calendario antiguo, antes de que el Papa lo cambiara, de 360 días, 42 meses son 1260 días. Pero, nuevamente repito, que un día en la profecía representa un año. Aquí vamos a ampliar la profecía hasta completar un periodo de 1260 años. Pero no es la única vez que aparece este término de tiempo en la Biblia. En el libro de Apocalipsis aparece, en Apocalipsis 11:2, 42 meses, donde la santa ciudad será hollada, pisoteada. En Apocalipsis 11:3 se menciona a 2 testigos, que no les voy a decir quiénes son todavía, se los voy a decir cuando lleguemos a Apocalipsis o cuando lleguemos al libro de Zacarías, que están vestidos de silicio porque los han matado. Mataron a los 2 testigos durante 1260 días. Sus cuerpos duraron en las calles. Allí, en ese periodo dice, ellos profetizaron durante 1260 días, pero sus cuerpos permanecieron en las calles. Cuando pasamos al capítulo número 12 de Apocalipsis, vemos que los 1260 días se vuelven a repetir. Una mujer huye al desierto para ser sustentada por Dios. ¿Y por qué la mujer huye al desierto? Porque según el mismo capítulo, en el versículo 14, durante tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, la mujer tuvo que ser sustentada porque la serpiente la está persiguiendo. ¿Y quién es la serpiente? Satanás, el gran dragón de Apocalipsis 12.
Entonces, estos 42 meses o 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, es un periodo de persecución, de tribulación. Es un tiempo de maltrato a los fieles que quieren hacer la voluntad del Señor. Se habla, los futuristas hablan de que este periodo de tiempo de tribulación es un evento futuro, cuando en realidad es un evento que ha venido transcurriendo a lo largo de la historia. Apocalipsis 13:5 muestra la última referencia, dándole poder a una bestia terrible y espantosa con 7 cabezas. Un poder durante 42 meses donde blasfemaría y tendría autoridad sobre toda la tierra. Una autoridad usurpando el poder de Cristo durante 42 meses. Voy a concluir diciendo que esos 42 meses son en realidad 1260 años. Aquí está la fecha, cuándo comenzó y cuándo terminó. En el año 538 de nuestra era cristiana, el Papa asume toda la autoridad política del imperio, declarándose infalible como un ser que no peca, que tiene la autoridad incluso de cambiar cualquier cosa porque es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y por irónico que parezca, en el año 1798 se cumplen exactamente 1260 años, donde ya se termina el periodo de oscurantismo, comienza un periodo donde lamentablemente la gente ya no cree en Dios, se vuelven ateos, empieza a surgir el ateísmo, también empiezan a surgir grandes luminarias, y con la Revolución Francesa se le quita la autoridad política al papado hasta el día de hoy. El día de hoy el papado no tiene una influencia política hasta cierto punto. Influye en los políticos, pero no tiene la autoridad para tomar decisiones mundiales. Tiene que depender de la influencia que ejerza a los gobiernos de la tierra, siguiendo la blasfemia contra Dios. Hoy en día, el papado no abre la Biblia para estudiar. Hoy en día se le enseña a las personas en las iglesias que con que seas miembro de la iglesia ya eres salvo. Que las personas cuando mueren se van al cielo y si no fueron tan buenas se van a un purgatorio. Eso es antibíblico. Y las personas se postran ante imágenes, violando abiertamente el segundo mandamiento. Y consideran que el sábado ya no es valioso porque la iglesia tiene autoridad de cambiar las leyes, pisoteando abiertamente el cuarto mandamiento. El Vaticano propone ahora que las personas son lo que se sientan ser. Si tú eres mujer y te sientes hombre, no importa, Dios te ama así. Claro que Dios te ama, pero también quiere cambiar tu vida, así que dile la verdad por completo, no se la digas a medias. Porque una verdad a medias es una mentira, es una blasfemia, creando un concepto errado de Dios. Este tema lo vamos a continuar cuando lleguemos a los siguientes capítulos, pero este capítulo 7 termina de la siguiente manera. Y quizás este sea lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Versículo número 26. Pero a raíz de todo esto, a raíz de toda esta historia, por eso les recomiendo el libro Conflicto de los Siglos, para que se lean toda esta historia, porque yo lo que estoy haciendo es un resumen. Después de todo esto que ha pasado y que está pasando, se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido definitivamente y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán ¿a quién? A Dios. Hermanos, cuando yo veo la historia de los mártires de la fe, yo me pregunto, si ellos se levantaran, si Dios les diera la oportunidad de levantarse y nos vieran a nosotros autojustificando nuestras desobediencias, ellos nos dirían, nosotros dimos la vida con tal de no desobedecer a Dios. Nosotros hicimos todo para que la palabra llegara ante ustedes y ustedes no la leen. Nosotros las traducimos pasando noches en vela, escondidos porque nos perseguían, porque estábamos tratando de transcribir la Biblia en el idioma que las personas pudieran entenderlo. Y nos sacrificaron prácticamente por tener convicciones firmes, como pasó con los 3 jóvenes hebreos por ser fieles a Dios, como pasó con Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones por ser fiel a Dios.
Y entonces nosotros con tantos beneficios, con tantas facilidades, con tantas traducciones de la Biblia, con tanto trabajo de otros que transcribían a mano porque no habían imprenta. Hoy no, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Y esta gente dio la vida. Ellos nos van a juzgar a nosotros. Porque según lo que dice el relato, ellos recibirán el juicio y recibirán el dominio, la majestad de los reinos de todo el cielo, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y dice el versículo 28, aquí fue el fin de las palabras. Me quedo con esto. Me quedo con que el juicio será dado a los santos y será dado el dominio a aquellos que fueron capaces de ser fiel con tal de no negar su fe, fueron capaces de morir con convicciones firmes. Pero claro, a esto Daniel le causaba impresión de decir, Señor, ¿será que de verdad todo eso va a pasar? Claro, yo sé que va a pasar porque tú me lo estás revelando, pero ¿realmente habrá personas en el mundo que intentarán hacer eso que tú me estás mostrando? Pues la historia nos confirma que sí fue así, que Dios tenía razón y eso sucedió en realidad. Y dice Daniel, en cuanto a mí, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé este asunto en mi corazón. ¿Nos sorprende? Hermanos, la historia no miente. La historia nos dice que eso pasó en realidad. No podemos negar la historia. Y la historia nos demuestra que si hubo personas que fueron capaces de morir siendo fieles al Señor, ¿por qué nosotros no podemos ser fieles si nadie nos está matando? ¿A ti te están matando? ¿Te están persiguiendo por leer la Biblia? No. A nadie persiguen por leer la Biblia, por lo menos aquí en Latinoamérica no. Tenemos esa libertad. En Europa, en la Edad Media, hermano, esa gente tuvo que agarrar un barco y emigrar para los Estados Unidos. Claro, no se llamaba Estados Unidos, era la tierra de la libertad. Porque los estaban persiguiendo. ¿A quién torturan hoy aquí donde tú estás? ¿A quién torturan por leer la Biblia? ¿A quién torturan por predicar? Cuando muchos se burlarán de uno, pero no te están matando. ¿Será que tocará que venga una persecución como ese tiempo para que despertemos? No necesitamos esperar que eso venga, porque las profecías se han venido cumpliendo. Y el Señor va a obrar en los corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y eso debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza en este día.